practicar, por ver cómo funciona, quieren probar una versión de MariaDB más actualizada que la viene en el repositorio de Rocky, que entren al sitio de MariaDB y le dicen que quieren instalar del repositorio y eligen, no hay para Rocky, pero sí hay para Red Hat Enterprise. Entonces, si ustedes tienen Rocky 9, entonces elijan Red Hat Enterprise 9 y el procedimiento es fotocopia, no tienen que cambiar nada. ¿Claro? Entonces, esa parte de aquí hasta acá la pueden, esa parte de aquí donde instalan del repositorio por defecto, la pueden cambiar a como les dice ahí. Lo demás de darle permiso en el firewall, instalarlo en modo seguro, eso ahí no les dice, eso, asumen que ustedes lo saben, lo pueden tomar de acá, por ejemplo, la permiso en el firewall, el acuerdo de MariaDB, habilitarlo en modo seguro. Acá es el único detallito, ya les quiero aclarar algo. Si lo instalan del repositorio de MariaDB, aquí les he dado, si no está, puede estar como MariaDB Security Installation. Fíjense la diferencia. ¿Lo ven, no es? Sí. Entonces, cuando ustedes instalan del repositorio de MariaDB, viene con este nombre del utilitario para ponerlo en su MariaDB en modo seguro. ¿Ya? Cuando lo instalan de los repositorios de Rocky, viene con este nombre. ¿Ya? Entonces, dependiendo si lo instalan del repositorio de Rocky o del repositorio de MariaDB, vamos a poder decir el uno o el otro. Así que no sé si. ¿Está claro? Los dos, el que tengan, hace lo mismo. ¿Ya? Entonces, solamente es por lo que les dije, no es conveniente que se acostumbren a crear un gestor de base de datos, pero a instalar un gestor de base de datos y que quede en modo inseguro, que cualquiera puede entrar como sea. Es bueno ponerle una restricción de acceso por lo menos. ¿Puedo hacer preguntas? Déjenme terminar y puede hacerlo. Acá les pongo un resumen de los paquetes que tienen que instalar para que su WordPress trabaje casi sin ningún inconveniente. Obviamente, para instalar esto, mejor si lo instalan de los repositorios de Linux. Porque, por ejemplo, este no está en el DVD. Si no lo instalan, no es la muerte, pero mejor sí. ¿Claro? Entonces, ¿por qué tantos comandos? Yo pude haberlo hecho en uno solo. El problema es que alguna vez lo hice en uno solo y como no me entra en una línea, tenía que bajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me hacían? Me escribían hasta acá y le daban enter. Entonces luego no me funciona de aquí para allá, me odio, porque eran más paquetes y no me entraba en una sola línea. Entonces, para evitar que me estén diciendo no me funciona, los he separado en varios comandos, porque se podría hacer de aquí hasta acá, se podría hacer en uno solo. Y este en otro, porque fíjense, este es un grupo, no me vayan a mezclar. Grupo de instalación son herramientas de desarrollo, lo que van a instalar, hay un grupo de paquetes que se llama Development Tool, y luego están los paquetes de PHP que les solicita o que he visto que no les va a causar ningún inconveniente su sitio con WordPress en ese su ambiente simulado con Rocky. Si instalan todo eso, no deben tener problema, salvo si no hacen esto. ¿Ya? Lo que pasa es que arriba les comentaba que tanto CentOS, Rocky y otros sistemas operativos ya vienen con un módulo de seguridad basado en etiquetas y otras características que le restringe o le permite hacer cosas a su servidor. Bueno, y no es suficiente con el sistema operativo, es parte del sistema operativo de Linux, que está muy casado al kernel. Entonces, algunos dicen deshabilítenlo, pero por algo está ahí para dar protección. Obviamente el que no quiere hacer trabajo de hacerlo bien, lo deshabilita, no lo correcto. Es como que ustedes tienen una casa, le ponen una casetita para el guardia y se cansan de que esté el guardia ahí, lo botan. Eso hacen cuando lo deshabilitan. Entonces, estos son parámetros. Como ustedes van a trabajar con su sistema, su WordPress necesita poder, como algunos van a exponer WP Mail, necesita enviar su sitio web que ustedes van a ver, necesita enviar correo electrónico. Entonces, en otras palabras, necesita conectarse con un servidor de correo, el que ustedes van a configurar. Porque si lo tratan de hacer con Gmail es mucho show. En una de las opciones que ustedes se consiguen, como les dije en una clase, una cuenta con servicio en el cloud de Google, para que les dejen crear un ID cliente de Google, para que lo puedan configurar el componente, el plugin que van a imponer su compañía.
La otra es que, por eso es lo que les pido que lo simulen, todo. ¿Ya? Si no le ponen esta característica en archivado, uno es para activarlo. Cuando hagan, por ejemplo, un formulario, le digan enviar, por más que esté bien configurado, el correo no va a llegar. Porque su sitio web no va a poder conectarse con el servidor de correo, por más que esté bien la cuenta, por más que esté bien el password, por más que esté bien el nombre del servidor al que debe conectarse su sitio. ¿Claro? Entonces, eso es importante. Va a necesitar conectarse por red y va a necesitar conectarse a un gestor de base de datos. Aquí el gestor de base de datos, bueno, él no lo conoce como el CELINUX, la etiqueta o el parámetro, como quieren llamarle, que indica el servidor de base de datos que ustedes van a estar usando, lo conoce como con este parámetro. No importa que sea MySQL o MariaDB, es este el que tienen que habilitar. Si le ponen 0, lo están deshabilitando, le están quitando el permiso. Con 1 se lo están concediendo. Aquí al servidor web. Todo esto es para darle algunos permisos adicionales al servidor web de cosas que por defecto no tiene permitido hacer. ¿Ya? Entonces, inclusive este sí o sí lo deben colocar para que no tengan problemas en buscar el código PHP cuando está corriendo su sitio. Entonces, por eso es que normalmente la mayoría que ponen un sitio web basado en tecnología del lado del servidor que usa PHP normalmente no usan Windows. Porque Windows no tuvieron nada que hacer, solo instalaron y usaron. Porque obviamente ustedes tienen un mayor control y obviamente les exige un mayor conocimiento de qué cosas se tienen que hacer adicionalmente para poder habilitar un sitio correctamente en un ambiente como ese. Claro. ¿Por qué Rocky? Porque como les dije a sus compañeros del tema, es el reemplazo de CentOS que hasta hace un tiempo existía como un hermano gemelo, una inversión de GNU Linux empresarial que es el Red Hat Enterprise Linux. Entonces esto no se tiene que olvidar, porque falta uno de esos y su sitio puede ser que ni siquiera funcione o que no puede inicializarse. ¿No? Lo otro, cuando ustedes descarguen, yo les he dejado con esta URL, no lo va a bajar con este archivo, con este nombre de archivo, puede ser que sí, pero yo les, fíjense que les puse un mensaje y leanlo. Fíjense el nombre con el que lo guardan, o sea que ustedes lo van a descargar con un nombre. Puede ser que lo bajen con el nombre que ustedes descargaron el otro día, ¿se acuerdan? Entonces lo que hay aquí para descomprimir ese archivo, si es un zip, no le pongan así como dice unziplates.zip. Háganme caso de esto que están separando. ¿Está claro? Entonces, con el nombre que lo guardaron es ese el que tienen que descomprimir. No me vayan sin mirar lo que les he escrito y no, acá dice con azul lo miro, lo demás lo ignoro. No funciona. Entonces, ¿y por qué no le cambie de una vez a lo que está ahorita? Porque ahorita puede hacerlo y mañana sale una actualización, pero usted le puso 6.41, ahora no hay 6.42. Le van a echar la culpa, ¿no? No pasa. Entonces, este es algo como pase que se pasa. ¿Sí? Entonces, este está hecho para que ustedes usen el repositorio por defecto que ya viene cuando instalan su Apache. O sea que este directorio ya existe. Ya viene con un contexto que lo requiere CELINUX, pero ese contexto es solo válido para páginas web estáticas. No es válido para el tipo de páginas que van a manejar con su WordPress. Entonces, por eso, aunque la carpeta ya existe, ya tenía en teoría los permisos mínimos necesarios, les digo que le cambien el contexto a la carpeta, a lo que se necesita, porque si no, no le va a funcionar. Sí. Entonces, porque asumen que lo han descomprimido y luego lo han copiado dentro de esta carpeta. Ahora, si ustedes quieren poner su sitio web en otra carpeta con otra configuración de host virtual, lo pueden hacer, pero primero tienen que crear la carpeta y luego le tienen que dar el contexto y luego cámbienle la propiedad. Pero mejor si hacen esto dos después de haber descomprimido su WordPress o haber copiado su WordPress limpiecito ahí. Ahora, si están restaurando un backup, ¿ya? Una copia de seguridad de algo que hicieron en Windows, lo quieren llevar a su Linux. Si nos da el tiempo, lo vemos hoy. Primero descomprímanlo acá, mejor si directo, no en una carpeta, o en la carpeta que ustedes decidan, y después le hacen esto.
Claro, después le hacen eso, ¿ya? Para que no tengan inconveniente, ¿ya? Esto es lo mismo que les he explicado para crear una base de datos. Cuando ustedes van a responder, van a migrar un sitio que hicieron en un equipo y lo quieren instalar en otro, como van a hacer acá, entonces ustedes deben crear de nuevo una base de datos si no la tienen. ¿Claro? Deben crear un usuario para el práctico. Ya no tendrían que crearlo con localhost. Esto está asumiendo que todo está en una misma máquina. Esto de acá, dos opciones tiene. Solamente pónganle así. Con eso es válido para conectarse desde cualquier equipo. Voy a hacer más grande. Pues les decía que si ya llevaron base de datos, ya. Atiéndeme. Para su práctico, como supuestamente van a tener más de una máquina virtual de su base de datos, no va a estar en el mismo servidor, el repositorio de base de datos no va a estar en el mismo servidor web, entonces ya no le pongan esto. Háganlo solamente con esto. Cuando hacen eso es como si colocaran arroba porcentaje, le están diciendo que pueden conectarse desde cualquier lado. Obviamente, ¿cuál sería más seguro? Si le ponen arroba y la IP del servidor web, para decirle que solo es válido ese usuario cuando se conecten desde el servidor web. ¿Está claro? Entonces, lo que le pongan acá o no le pongan, lo mismo acá. Tiene que coincidir esto con esto. Entonces, cuando hagan su práctico, o así, o sin el arroba y lo que sigue, o cuál es lo más aconsejable, que sea arroba la IP del servidor web, porque es desde el servidor web a lo que van a acceder a su servidor de base de datos. ¿Está claro? Así, ese usuario entonces no serviría para conectarme desde otra máquina, no, solo desde el servidor web. ¿Ya? ¿Y quién lo valida eso? Lo valida el servidor de base de datos, porque si lo crean así, arroba, también por ejemplo, si ustedes crean el usuario así, ¿cuál es su nombre de usted? Jessica. Digamos Jessica. Lo voy a escribir así porque no sé cómo lo escribo. Así le están diciendo que es válido para conectarse de cualquier equipo. Pero digamos que quieren que solo sirva para conectarse desde el servidor web. Y digamos que el servidor web tiene este IP. Y lo que sigue. Entonces ahí le están diciendo que ese usuario Jessica va a existir, pero que la contraseña que le van a poner acá va a aplicar solo cuando se conecten desde ese equipo. ¿Está claro? Entonces la otra opción es hacerla cómoda, no ponerle nada, pero eso le estarían abriendo que pueden conectarse desde cualquier lado con ese usuario. Claro, que vayan a crear un nuevo sitio o vayan a restaurar, sí o sí tienen que hacer esto. Sí o sí. Si lo van a mover de una máquina a otra, y la otra máquina no tenía servidor de base de datos o ya le tenía y nunca habilitaron su sitio con WordPress, sí o sí crean una base de datos, crean el usuario que van a usar y le dan los permisos completos sobre esa base de datos al usuario que va a crear. ¿Puedo hacerlo en cualquier orden? Sí, podemos hacerlo en orden inverso. No me interesa la cuestión de que lo hagan los tres. Porque no hay una... en este caso, estas tres sentencias no está obligada que se haya ejecutado la otra. El que le den permiso al usuario no quiere decir que la base de datos ya debe existir. Puede ser que la creen después. ¿Ya? Pero obviamente para poder hacer funcionar su sitio ya tienen que estar ejecutadas esas tres sentencias SQL sobre el servidor de base de datos al que tengan acceso. ¿Claro? ¿Qué más? Obviamente este ejemplo está hecho para que accedan como con la URL clásica, ¿no? La que siempre tienen todo.
localhost, ¿cierto? Pero si ya ustedes tienen un host virtual configurado con un nombre de dominio completo, entonces ya sea por HTTP o HTTPS, ustedes van a colocar HTTP o HTTPS dos puntos, el nombre de dominio completo que han utilizado para crear el host virtual que les permita acceder a ese sitio. No se olviden que el Apache es un servidor web que tiene esa característica de permitirles simular la capacidad, de simular una característica muy interesante que tiene de poder tener varios sitios en diferentes carpetas, simplemente haciendo que el servidor web las disgregue o las identifique por el nombre de dominio completo que ustedes ponen en la URL. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Eso se lo voy a compartir como PDF en la plataforma para que lo tengan como base. Les sugiero que se consigan el material de los de temas 1. Les va a ser muy útil para poder crear. Si ustedes tienen conocimiento en algún otro sistema operativo, GNU, Linux, no importa cuál sea, lo hacen. No los estoy obligando a que sea precisamente en ese, claro. Si no, estoy dando una sugerencia sobre el material que ya van a tener a mano. Claro. ¿Por qué entre 4? Porque así van a trabajar sin hacer que uno de los 4 deberían tener tiempo para hacer su sitio. 2, entre los 4 deberían tener tiempo para poder hacer funcionar su cliente. Tiene un fin. No lo ven como una entidad de nuestro trabajo. Fíjense que no les estoy haciendo hacer de a 1, están haciendo de 4 más. Pueden ser solo si ustedes quieren, no tienen confianza en sus compañeros, pueden hacerlo. El sistema operativo que ustedes quieran, pueden hacerlo. Pero no se olviden que cuando venga la revisión, yo voy a revisar que me han hecho. Me han pedido, si ustedes me quieren echar el cuento y me quieren convencer de eso, y no está así, por favor no lo hagan, porque puedo anularle su presentación sin reclamo. Yo no tengo problemas con poner las notas como son honradas, pero me quieren hacer trampa y hasta ahí llega su presentación. Entonces, si es que no tenemos esa filosofía de tratar de ir como debe de ser, por lo menos para la materia de la hoja. Entonces, por eso es que le estoy haciendo hacer esto. ¿Puede hacerlo uno solo? Sí, podría. El que ya tenga su máquina virtual, podría. Simplemente va a tener que cambiar algunas cosas. Ya tengo mi certificado creado en esa máquina. Ahora voy a tener que crear de nuevo. No, crear de nuevo. Copielos a donde los necesitan. Si hizo, por ejemplo, uno para su servidor de correo, pues, ¿cómo la va a clonar? Esa es la única alternativa. La clave ahí va a ser la configuración que hagan en el servidor DNS y esta parte de acá como la hagan en su servidor. ¿Ya? Vean. ¿Está claro? ¿Tiene más preguntas? Las pueden hacer. ¿Recuerdan cómo se llamaba mi sitio? Acá lo verán, ¿no? Vamos a entrar a la consola de militancia. Cuando lo tengan que mover de equipo, ¿ya? Aprovechando para aprender a usar algunos plugins, porque no les pedí a sus compañeros que lo expongan, así que por eso se lo voy a comentar. En ese tutorial que les voy a dar, no les voy a explicar sobre la configuración de algún componente que vayan a exponer, simplemente lo voy a mostrar que ya está hecho, porque así no se me hace más largo. No se va a depender de lo que pongan sus compañeros para que ustedes comprendan. Entonces, cuando a ellos les toque exponer, que van a hacer posiblemente primero, porque
necesitar para preguntarles a ellos, no entiendo cómo se hace. Tienen que aclarar. Claro, lo más que yo voy a hacer es hacer alguna consulta personal y obviamente traten de ser puntuales, ¿no? Entonces, hay un plugin que, como les dije, ustedes lo pueden usar, no es que sea el mejor ni el peor, pero tiene la parte gratuita que es útil para lo que yo quiero que ustedes puedan usar. Vamos a ver si está disponible. Entonces, ya vieron cómo se podía trabajar en una máquina. Busquen los bloquecitos, tienen bloques de todo tipo, amigos, ¿no es cierto? Toda la parte gratuita es grande. Entonces, antes de tratar de buscar un plugin para algo, vean si no lo tienen, si no tienen ya algo parecido, y aunque sea no tan pomposo como el que les publica en un plugin o en un componente que haga, vean si es que ya les ofrecen el core, junto con el core, y que es gratis, si ya les sirve para lo que quieren hacer. Entonces, a veces tratan de buscar algo que a lo mejor tienen, ¿no? Entonces, ya les dije en la anterior clase que pueden agregar un plugin de dos maneras, ¿no? Lo pueden descargar mediante esta herramienta, ¿no? O lo pueden subir el plugin en un formato zip. Vamos a ver si es del zip. Traten de instalarlo, lo van a hacer. Porque no tienen internet, yo estoy usando el mismo internet que ustedes, así que deberían poder. Obviamente no es totalmente gratuito, pero la parte que me interesa para exportar me sirve. ¿Claro? Entonces, ¿le salió? Entonces, denle en instalar. Está instalado y se puede activar. Ya que ya va a estar en uso. Eso va a ser, normalmente algunos plugins cuando lo activan a veces aumenta alguna funcionalidad acá en la barra, ¿ya? En algún punto de su herramienta. Entonces si yo lo actualizo, entonces sí, puede ser que acá les aparezca como hacer un plugin instalado, por ejemplo, les va a salir posiblemente ese elemento. Pueden darle migrar, configurar. Entonces no lo vamos a usar todavía porque primero quiero que hagamos algo. Vamos a aprender a usar un elemento o un plugin que les ayuda con algunas plantillas. Bueno, hay gratuitas y hay pagas. Lo interesante de esas plantillas y creo que vienen con algún contenido que ustedes pueden modificar, como van a ver en uno de los tutoriales que les voy a compartir. Pero por lo menos vamos adelantando. Entonces vamos a buscar otro que se llama Start el template. Búsquenlo. Aquí está el momento del zoom ya para ver si lo puedo. Obviamente acá hay algunos que por descripción o diversos
coincidencia de texto. Este. ¿Lo ven? Obviamente ese trabaja preferentemente con otro editor que no es el que viene por defecto en WordPress, que se llama Elementor. A muchos les gusta, obviamente el problema con Elementor que tiene algunas cosas gratis y otras cosas que no pagan. Entonces, pero por lo menos les sirve para hacer una prueba de cómo trabaja ese editor. No se olviden que por defecto que viene con el core de WordPress se llama Gutenberg, ¿cierto? Que para mí realmente es bastante cómodo, no le veo la obligatoriedad de poder tener que usar sí o sí Elementor. Obviamente a algunos les facilita el Elementor y a otros les da igual. Es cuestión de gusto. ¿Lo instalamos? Instálelo. ¿Se acuerdan que nuestro sitio estaba muy pobre, medio horrible? Pues estábamos aprendiendo a colocar algunas entradas y solamente jugando con poniendo el texto de prueba y demás. Entonces lo bueno de este Starter Template es que este Starter Template trabaja con un tema que se llama Astra. ¿Ya? Entonces vamos a ver si lo instalo, si no va a haber que instalar. ¿Ya? Pero básicamente tiene su asistente. Entonces, cuando ustedes lo activan, les dice con cuál quieren trabajar. Voy a ir nuevamente al sector de contenido para verificar si me instaló Astra. ¿Cómo saben eso? En apariencia temas. Fíjense que está el Starter Template. Seguramente no lo requiere porque va a cargar su propia plantilla. Vean, entonces dirán, siempre tengo que empezar ahí. Si usted quiere, lo cancela y viene otra vez aquí a Starter Template. Bueno, y otra vez empieza. O sea que si lo cierran, no se asusten. Pueden empezar de nuevo. Claro, quito eso. Ya lo instalé y digamos que por dañino, distraído, estoy haciendo otra cosa, lo cerré. Entonces, cuando ustedes van a apariencia, fíjense, lo ven como un tema, ¿no? Entonces, lo lanzan. Sí o sí para esto necesitan internet, lamentablemente. Eso es lo único detalle con el Starter Template. ¿Claro? Entonces, elijan elementos. Entonces, lo que pueden hacer en estos casos, para los que están empezando a ver el negocio de sitio web, hay algunos, obviamente algunos premios cuestan, ¿no? Y otros que no son pagos. Por ejemplo, ese amor a la naturaleza o algo por el estilo, que no se me ha cargado todavía, pero ahí está. No sé cuáles les han salido a ustedes. Hay otro más abajito rosadito, el azul. Sí. Después acá también hay un brandstore. Entonces ya viene con un bosquejo base y le dice, básicamente les dice para qué podría servir y les permite ver un pequeño demo. Entonces es muy útil esto de Starter Template para aquel que está empezando a armar su sitio y no tiene mucha práctica en elegir qué elementos debe colocar, cómo los debe distribuir y demás. Entonces elige este tipo de componentes. Hay muchos, ya que pueden elegir, este es uno de tantos. Entonces ya les permite importar ciertas cosas, cierto contenido, descarga ciertas imágenes. Obviamente es una plantilla. Mejor si las imágenes no usan las que están ahí, tienen que usar propias de ustedes cuando van a sacar un sitio real. Por cuestiones de derecho de autor, ¿se acuerdan que les encargué harto eso? ¿No? Tengan cuidado siempre con eso. ¿Ya? Entonces, pueden elegir cualquiera. Por ejemplo, podrían elegir esta de acá, el planeta Tierra, Esperanza y demás cosas, ¿no? Entonces tienen para varias cosas, digamos. Decoración de jardines, casa y decoración de jardines, o decoración de casa y jardín, algo por el estilo, si es que mi inglés no está tan horrible como el inglés. Entonces todo lo que sean premios obviamente los van a tener que pagar. Pero por ejemplo, digamos que quisieran, por ejemplo, los
pueden elegir. ¿Les salió? Home and Garden Decor. Entonces acá pueden cargar, por ejemplo, algún archivo o directamente pueden continuar. Cuando ustedes quieren ponerle un logo, lo pueden hacer si es que no quieren que sea el que viene por defecto. Entonces, normalmente este tipo de herramientas son tipo wizard. ¿Saben qué significa wizard? ¿No? Tipo asistente al inicio, les va dando pasos que hacer, cierta cantidad de elementos a modificar en una pantalla, luego otro en otra, y así sucesivamente, para luego recién comenzar. No lo ha cargado todavía, tiene que ser una configuración. Pueden darle saltar y continuar. Fíjense que les sugiere algunas combinaciones de colores que ustedes pueden cambiar a su gusto, obviamente. Está hecho para que ustedes puedan obviamente modificar esto si es que desean. Pueden cambiar los tipos de letras si es que no les gusta por acá. Entonces ustedes eligen si quieren el por defecto. Digamos, yo le voy a cambiar ese, supongo que no me gusta el por defecto, ¿claro? Entonces obviamente eso no implica que van a cambiar todos los elementos de color, sino los más destacados posibles. Si no les gusta el tipo de letra, pueden leer de los que están acá disponibles, fíjense cuál es el paso. Entonces pueden continuar. Es necesario proveer todo esto y yo realmente no lo lleno. Entonces, porque obviamente estoy probando. Lo que sí, obviamente tienen que seleccionar todo esto de acá. ¿Por qué? Porque va a instalar el tema que les dije, ¿no? Va a instalar y activar el tema Astra, que está basado en Astra. O sea que si ustedes no lo instalaron, cuando ya habiliten el molde, como le llamo, que ustedes han elegido, de esas plantillas de plugin Start Template, pues va sí o sí, aunque no esté instalado, va a instalar el tema y lo va a activar, porque es su requisito. ¿Ya? Va a importar los widgets que necesita, va a instalar los plugins que necesita, va a importar contenido. ¿Qué significa que va a importar contenido? Va a descargar contenido. ¿Qué es contenido para ustedes? ¿Ah? ¿Qué puede haber? ¿Qué elementos forman parte del contenido de un sitio? Imágenes, ¿qué más? Texto, audio, todo lo que hayan puesto en esa plantilla. O sea que se lo va a descargar, o sea que dependiendo de cuántos recursos tenga ya incluido por defecto en su molde, los va a descargar, a no ser que ustedes marquen la casilla, ¿no? Pero yo les sugiero que lo descarguen completo y que luego vayan en lo posible reemplazando, y cuando le hayan reemplazado la imagen, el video, el audio que no corresponda porque no es de ustedes, que agarren y una vez reemplazado recién eliminan lo que estaba en el original. ¿Claro? O sea, como les digo, siempre los alabo ahí, ¿no? Ustedes en cuestión de diseño gráfico seguramente van a ver mejores cosas de lo que yo podría hacer. Ya les di mis razones, ¿no? Entonces, no necesito recibir noticias y demás, vamos a dar sí. Entonces tienen que esperar a que él haga la importación de todo eso y obviamente va a hacer que cambie su sitio, porque le va a cambiar algunas cosas a lo que viene elaborado esa plantilla, ¿claro? Entonces yo les sugiero a los que van a trabajar esto más adelante, primero empiecen con aquellas herramientas así que les proveen este tipo de elementos que a ustedes les van a hacer que se les vaya metiendo en la cabeza como normalmente están distribuidos los elementos en los sitios web según los hábitos de los usuarios. Si quieren los patrones a los que normalmente están acostumbrados, cuando llaman patrones son si quieren moldes a seguir para que el usuario se sienta cómodo y crea que está entrando a un conjunto de páginas muy parecido a lo que él normalmente está habituado. Entonces en teoría se va a sentir cómodo, no va a sentirse como que mejor me voy porque no sé qué hacer acá, sino que va a ser intuitivo. ¿Tiene que ver con qué? Con la usabilidad de ese sitio, ¿no? Entonces mientras más usable, o sea, más fácil de aprender o más fácil de llegar a donde quiere el usuario sea su sitio, entonces su grado de usabilidad de su sitio va a ser mayor. Entonces ese es el único detalle.
tienen que esperar, tienen que tener internet. Todos los temas requieren esto, no necesariamente. Hay algunos temas que ustedes pueden agarrar, lo descargan y el tema obviamente se importa en su sitio y no les va a hacer nada de esto de descargar contenido, más que eso el formato. ¿Ya? Entonces, en eso obviamente cuando uno está empezando hay que trabajar más, hay que averiguar más sobre cómo podría creer yo que lo quiere mi usuario o la empresa que me contrató, el contenido de su sitio. Entonces, ¿se acuerdan del benchmarking, sí o no? Tiene su finalidad. ¿Cuál era? Husmear en otro sitio. Veámoslo del término común y corriente. Ahí dice analizar, ¿no? Estudiar. Yo le llamo husmear para ver qué me sirve, qué puedo yo usar o qué forma de trabajar tiene ese sitio que a mí me parece interesante y que nunca lo vi, pero que es fácil. Y que a lo mejor hay la forma de hacerlo sin mucho esfuerzo en el sitio que yo quiero habilitar. Claro. Entonces, ahí viene la utilidad del benchmarking. No se olviden que ese término se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, en servidores, por ejemplo, algunas organizaciones hacen eso de servidores de base de datos, que es lo que rigen bajo ciertas características del servidor, cierta carga de trabajo, comienzan a medir el rendimiento, etc. Entonces, el benchmarking de funcionamiento del servidor X ante cierto ambiente. El benchmarking que les puse en la teoría es para analizar cómo trabaja cierto sitio web para ver cómo podrían ustedes aprovechar esa forma de trabajar para incluir en sus sitios. Entonces, puede tener muchas utilidades. ¿Ya? Un poco pomposo, ¿no? Entonces ya terminó y pueden entrar a su sitio o se ve así, ¿lo ven? Como viene ya cargó, ¿qué cosa? Ya descargó contenido, entonces puede configurar, obviamente estos botones puede ser que no tengan nada de llegar a configurarlo. Fíjense que inclusive pareciera que tienen para hacer un shopping. ¿Ah? Entonces ustedes pueden ir trabajando con eso. Bueno. Entonces dependiendo de qué tipo de sitio necesitan, ustedes van a tener ciertas facilidades al momento de trabajo. Vamos al escritorio, al dashboard de WordPress. Entonces fíjense, miren, tienen una gente de análisis, tienen de mercadeo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente este es un pequeño sitio que inicialmente provee información sobre ciertos tipos de productos, ¿cierto? Y que seguramente tal vez bajo ciertas restricciones nos va a permitir hacer ciertas operaciones con esos productos. Ustedes toda la plantilla la pueden configurar, la pueden personalizar. Fíjense que tienen menú, normalmente tienen widget y tienen personalización. En los menús tienen que ver con los diferentes menús que se encuentran, que pueden habilitar para mostrar, para tener enlace a lo que son las páginas web que hay en su páginas web estáticas que hay en su sitio hecho con WordPress. ¿Ya? Entonces ustedes pueden crear sitios, menús, y decirte qué tipo es el menú. Fíjense que por ejemplo este menú, ¿lo ven? Que se llama main menú, porque ustedes le ponen un nombre, dice que es su menú primario y también un menú fuera del lienzo, seguramente está ubicado en alguna parte de acuerdo a la distribución que haya hecho esa plantilla su creador. ¿Ah? Entonces ustedes pueden decidir que por ejemplo esta de acá, pueden agregar más esto, pueden decidir que esta de acá esté como dependiente, si quieren, de esa opción. Entonces si ustedes le dicen guardar menú, ese que salía con una opción about, ahora va a salir como una subopción. Ahora si no les gusta ese menú, miren, antes salía aquí, ¿no?
Ahora me sale con una opción. Entonces, lo mismo pueden hacer si quieren que este tenga otra opción. Pues aumentan la opción y la desplazan hacia la derecha debajo de una, entonces convierte una opción dentro de otra opción. ¿Ah? Lo correcto es cuando tienen este tipo es que cuando den clic acá no haga nada, que sea este el que hace. Entonces ustedes dirán, pero eso no es hecho acá. Lo que ustedes normalmente hacen es quieren desbloquear, cambiar el enlace que tiene preconfigurado, ¿ya? Este elemento. Fíjense que está bloqueado. Bueno, entonces ciertas cosas que vienen gratuitas no son 100% gratuitas, ¿ya? Entonces podrían agregar opciones con alguna página adicional, sí, podrían agregar opciones, ¿ya? Entonces vamos a ver si esta está. O sea, todas están bloqueadas. Voy a volver esta acá para que sea. Ustedes pueden añadir algún elemento que ustedes quieran. Como hay varias opciones, por ejemplo, el título 31. Vamos a ver que tienen todos los productos. Obviamente que ustedes lo pueden acomodar. Pueden hacer que una entrada sea una opción en su menú, marcándola. Pueden hacer enlaces personalizados. Entonces, si no quieren que una opción de menú no haga nada, simplemente sea la cabecera de otro, pues la ponen. Le ponen una, no sé, le ponen hashtag, por ejemplo, que no haga nada. Y dicen, no, por favor, que le voy a poner un agrego al menú. No hace nada, pero yo puedo agarrar, lo muevo más arriba, por acá. Quedo ahí. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer, fíjense, voy a hacer que ese agrupador tenga wow y tenga. Lo guardo. ¿Okay? Por ello, este tipo de herramientas son bastante interesantes y hay que invertir el tiempo en husmear. Así como debería en el best market de un sitio, ¿no es cierto?, para ver qué les gusta. Este tipo de herramienta es así. Entonces, ¿cuál era una de las ventajas de usar este tipo de herramienta? Que la comunidad es bastante grande, porque tiene más de 2003, ya casi 20 años tiene esta herramienta, o sea que su comunidad es bastante grande. Vamos al sitio, miren, hace rato estaba así. Voy a actualizar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿lo ven? Entonces, cuando hago acá, como le puse un hashtag, no hace nada. Entonces, cuando ustedes quieren poner algún enlace que no hace nada en la URL, simplemente pónganle, o lo dejan vacío, normalmente la mayoría le ponen un hashtag. No va a ningún lado. ¿Está claro? Entonces, eso les puede servir. Lo único que no me agrada de esto es que, aquí un error, si no me equivoco, de ¿qué cosa? Esto quería que esté así. Lo llevé muy a la derecha, ¿no? Por esa razón es que me salió como una subopción. Entonces, como ven, algunas plantillas de este Starter Template, aunque sean gratis para descargar, a veces el menú no les deja. Entonces, lo que uno hace a veces es quitarla la opción de menú y poner sus propias opciones. ¿Está claro?
Entonces ahora miren, ¿ves? Sale ahí. Entonces, de esa manera pueden jugar, por ejemplo, con el menú. Si quieren trabajar con el contenido, digamos, normalmente esta va a la página de inicio. ¿Ah? Entonces eso es lo que ven en la página de inicio. ¿Ah? Entonces, vamos a ver qué página. Fíjense que un sitio hecho en WordPress puede tener, por defecto, normalmente cuando ustedes crean un sitio en WordPress, viene configurada para que la página principal sea donde se muestran las publicaciones, o sea, todas las entradas que ustedes hacen. Vamos a ver cómo viene. ¿Se acuerdan que había una parte de ajuste que dice lectura? Aquí viene. ¿Qué les dice? Necesito una página estática. ¿Ah? Esa va a ser importada porque por defecto, ¿con qué vienen? Tus últimas entradas, ¿no? O sea que básicamente viene con la plantilla y son todas las entradas, pero este ha sido cambiado, no viene por defecto, la plantilla lo cambia. Pero cuando ustedes crean un nuevo sitio siempre viene marcada esta de acá. Si ustedes van a lectura, porque ahorita lo que he hecho es ir a ajuste lectura, ¿no es cierto? Entonces ella viene, por defecto es importada. Entonces, en este caso, la plantilla lo cambió para que sea una página estática, porque ustedes pueden crear dos tipos de publicaciones, ¿no ven? Entrada, página estática le llaman ellos, ¿verdad? Entonces, aquí les sale todas las, obviamente el único detalle es que para poder hacer eso tienen que tener páginas, porque aquí les va a listar cuáles son las páginas, ¿cierto? Que hay disponibles. Entonces, yo ya sé que aquí la página que debo editar como portada, ¿cuál es? La que se llama... Oh, eso quería saber. Entonces, todas las páginas. ¿Ah? Y vamos a ver dónde estamos. Esta. En editar. Algunas de estas plantillas les dejan en trabajar con uno o con el otro editor, ya sea con Gutenberg o con Elementor. Normalmente si ya está trabajando con Elementor, dejen que siga trabajando con Elementor. Me sale eso porque no terminó de cargar. Entonces, puede ser de cargando, ¿no? Para trabajar con este tipo de herramientas sí o sí es ideal tener conexión a internet. Anteriormente, si se recuerda alguno que estuvo, ese era un inconveniente que había. Anteriormente tuvimos que tratar de salvar. En este caso, fíjense, tienen elementos de acá, pueden ponerle acá algún mensaje que ustedes quieran, simplemente lo seleccionan y lo editan. Si hacen lo que yo hice, arrastrarlo. Fíjense que pueden editar acá, pueden trabajar. ¿Sí? Todo un contenido editado con el plugin de Elementor, si lo digitalo de Elementor se conecta todo, no entiendo. Lo que pasa es que hay algunos componentes propios de Elementor. Por ejemplo, digamos, si venimos aquí y no tenemos internet ese día y trabajamos con Elementor, no vamos a estar. No, es que una vez lo tienen trabajando, debería seguir solo los elementos que descarga de línea para que funcione cuando lo están editando. Ese es el detalle. Hay algunos que se descarga, porque es un componente que ustedes lo descargan, pero fíjense que por defecto el elemento no se descarga completo, se descarga solamente gratis las opciones que obviamente ustedes no pagaron. ¿Ya? Entonces van a ver que a veces hay cierta funcionalidad que dice acá está, pero están en otro bloquecito de reserva que dice en la versión premium o paga, si quiero pro. Entonces, tendrían que probar a ver si les deja de instalar elementos sin que se deshaga. Yo normalmente una vez ya, fíjense que les pueden mover a cualquiera de estas máquinas porque el ambiente es el mismo sistema operativo, el mismo servidor web, está ubicado todo igual, entonces debería funcionar sin mayor inconveniente siempre y cuando utilicen
localhost o un nombre de dominio que luego agreguen en su archivo host en esa otra máquina. Pero ¿qué pasa si lo van a migrar a otro lado? Es una de las formas que yo les sugiero hacerlo con este elemento. Entonces, ahorita no sé en cuál lo vamos a hacer, vamos a ver. Yo ya tengo una máquina en la que tengo DNS, servidor de correo, servidor web, servidor de base de datos. Entonces, lo que no tengo es ese pequeño sitio de incompleto que acabamos de jugar, porque no hemos hecho nada, solamente hemos jugado un poquito con el equipo. Lo que yo voy a hacer ahora es, digamos que ya tengo mi ambiente listo, quiero habilitar otro sitio más en ese servidor, o si fuera lo que ustedes van a entregar como trabajo práctico, un nuevo sitio en ese hosting simulado con 4 máquinas virtuales. Obviamente es solo una prueba. Es bueno que hagan ese tipo de práctica para que ustedes vayan cayendo en cómo trabajan. Ustedes piensan que todo, normalmente la mayoría de los usuarios y muchos de ustedes, no todos, piensan que es simple poner y ya está. Normalmente es así cuando ustedes pagan un hosting, porque ya les da todo un conjunto de herramientas en las que ustedes a veces solo con el soporte del proveedor del servicio trabajan. Pero ¿qué pasa cuando tienen que empezar de cero? No saben qué hay por debajo. O por lo menos ahí la idea es que sepan qué hay por debajo. ¿Sí? Voy a crear un nombre de dominio completo. Creo que tengo el DNS trabajando. Vamos a levantar primero y ahí lo vamos a poner. Entonces, mientras carga mi máquina lo vamos a ver. Fíjense cómo hace. Una migración. ¿Ya? Entonces, pueden exportar directamente. Puede dar a exportar. Yo no toco nada de esto, o sea, no estoy tocando nada de esto. Pero obviamente toma la referencia de los datos que yo tengo. ¿Qué datos toma? La parte de mi URL que tiene que ver con el nombre de dominio completo, más 2 barras, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta que esto lo voy a llamar parecido, que lo voy a poner en otro lado. Digamos, claro. O sea que ahorita en mi DNS yo tengo que agregar un sp1.167.net. Claro. Aquí no tengo una carpeta en el otro lado. Vamos a ver dónde la coloco. Vamos a hacer de cuenta que aunque no la tengo, vamos a crear el para sp1. Yo tengo la costumbre de crearlo así. ¿Sí? Pero quiere decir que 2 cosas debo crear en esta carpeta y debo agregar en mi DNS ese nombre de dominio completo. ¿Vale? Ya no será Prague INT.net, no Hagan de cuenta que el otro era Prague lamateria.com, si quieren. ¿Sí? Ese directorio existe en la máquina virtual. ¿Cuál directorio? De abajo. Este no lo hay, lo voy a crear. No hay. Ahorita se me acaba el curso. No. El nombre de dominio completo ahí no hay. Lo voy a agregar. Entonces hay que hacer la configuración necesaria. ¿Perdón? Sí, alguien me dijo. creo que era bar /HTML. ¿Dónde? Ese directorio donde se coloca lo que es. No. Ese es el directorio. Lo que pasa es que el servidor web Apache, no se olviden, trabaja con un mecanismo que se llama que le permite disponer más de un sitio en el mismo servidor solo con variar el nombre de dominio. Si ustedes no crean esa configuración y si definen muchos nombres de dominio para su mismo equipo, entonces cada vez que pongan la URL siempre van a ir hacia su contenedor por defecto, que es el directorio que usted dice. ¿Ya? Lo que pasa es que en ese directorio que usted dice, yo ya tengo algo que dice con una
acuerdo si con los chicos de este semestre, del anterior semestre o del previo. Y no quiero borrarlo. Para que no piense que siempre hay que ponerlo ahí, me sale más útil hacerlo en otro lado. ¿Entienden? Entonces voy a crear la carpeta, voy a crear el nombre de dominio completo en el DNS y voy a crear, ¿qué cosa? La configuración de host virtual en el servidor Apache. ¿Perdón? Y darle contexto a todas las cosas. Sí, dale contexto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo sale. ¿Algo más que deba cambiar? Nada, solamente eso. Entonces, le dicen exportar. Pueden exportar plugin,